La Biblia es clara al afirmar que los últimos días estarán marcados por un engaño sin precedentes, a una escala que el mundo nunca ha visto. En estos tiempos debemos estar alerta, ser discernientes y estar profundamente arraigados en la verdad de la palabra de Dios. Vivimos en una era donde la confianza en los medios de comunicación tradicionales está disminuyendo y más personas están despertando a la realidad de que la única verdad inquebrantable se encuentra en la Santa Biblia. Sin embargo, el engaño no se limita al mundo fuera de la Iglesia. También se infiltra en nuestros lugares de culto y, incluso, en nuestros corazones. Antes de centrarnos en el engaño dentro de la Iglesia, es crucial abordar el peligro del autoengaño, un tema que la Biblia aborda con gran urgencia. En Mateo 24, 4-5, Jesús dice: «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Esta advertencia enfatiza la prevalencia y gravedad del engaño en los tiempos finales. Pablo reafirma este sentimiento en 2 Tesalonicenses 2, donde habla de el hombre de pecado, cuyo advenimiento estará marcado por todo tipo de muestras de poder a través de señales y maravillas que sirven al engaño. Este engaño será tan fuerte que llevará a muchos lejos de la verdad. Hoy observamos las manifestaciones de estas advertencias en nuestro tiempo. El aumento de falsos profetas, la propagación de información errónea y la creciente desconfianza en las instituciones tradicionales, todo indica un mundo al borde de un profundo engaño. Las personas son cada vez más escépticas de los medios de comunicación convencionales y están recurriendo a fuentes alternativas. Antes de adentrarnos en el engaño dentro de la Iglesia, es imperativo centrarnos en el peligro del autoengaño, que la Biblia aborda con gran urgencia. En Mateo 7:21-23, Jesús ofrece una advertencia escalofriante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Este pasaje no es un escenario hipotético. Es un evento real que involucrará a personas reales con destinos eternos en juego. Es una advertencia contundente de Jesús mismo sobre el potencial de autoengaño en asuntos de significancia eterna. Imagina estar frente a Jesús, a quien has profesado seguir, cuyo nombre has invocado en tus oraciones, cuyas enseñanzas quizás incluso has predicado. Estás seguro de tu salvación porque has profetizado en su nombre, echado fuera demonios en su nombre y realizado muchas maravillas en su nombre. Has predicado grandes sermones y llevado personas a Cristo, pero entonces escuchas las palabras más escalofriantes que puedas imaginar. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Estas palabras deberían enviarnos un escalofrío por la espalda. Resaltan la diferencia entre la actividad religiosa exterior y la fe obediente genuina. Jesús no se impresiona con nuestra capacidad para realizar tareas religiosas o nuestras exhibiciones públicas de piedad. Lo que Él busca es un corazón que verdaderamente lo conozca y que esté alineado con su voluntad. Pablo nos urge en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probad a vosotros mismos. ¿No conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este pasaje indica claramente que habrá personas que creen estar sirviendo a Cristo y estar salvadas, pero que sin embargo serán rechazadas por Él.
Este pasaje debe llevarnos a un momento profundo de autoexamen. Debemos preguntarnos, ¿estamos realmente viviendo la voluntad del Padre o simplemente pasando por los movimientos de la actividad religiosa? ¿Conocemos a Jesús íntimamente y Él nos conoce a nosotros? Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esta es la forma en que Dios mide nuestro amor por Él, a través de nuestra obediencia. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es la esencia de hacer la voluntad del Padre. La fe genuina no se trata solo de creer en Jesús, se trata de seguirlo y obedecer sus mandamientos. Se trata de alinear nuestras vidas con sus propósitos y vivir sus enseñanzas en cada aspecto de nuestras vidas. Significa rendir nuestra voluntad a la suya y permitir que Él nos transforme desde adentro hacia afuera. La Biblia enseña sobre un mundo espiritual muy real. Negar la realidad del mundo espiritual es rechazar la misma Biblia. El negar la realidad del mundo espiritual es rechazar las instrucciones del apóstol Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay maldad presente en el mundo. Mira a tu alrededor y es evidente que hay una fuerza maligna real que influye en este mundo en el que vivimos. ¿Por qué más las personas de esta generación llamarían bueno a lo malo y malo a lo bueno? ¿Por qué más celebrarían comportamientos que Dios aborrece? ¿Por qué parece que la gente ha perdido su sentido común general? La maldad está presente. Satanás, el caído, es descrito como el Dios de este mundo y está influyendo en las mentes de las personas de este mundo. No seas un cristiano ingenuo. Observa cómo se está desarrollando el mundo y puedes ver claramente un espíritu malévolo en este mundo. Si hay un grupo de personas que debería entender el mundo espiritual, son los cristianos. Existen dos tipos básicos de espíritus demoníacos que aparecen repetidamente en el Nuevo Testamento: los espíritus inmundos y los demonios. Ahora veamos estos términos individualmente. 1. Espíritu inmundo. En el Nuevo Testamento, el término espíritu inmundo se deriva de las palabras griegas ataros, que significa impuro en un sentido ceremonial, moral o espiritual. Esta palabra se utiliza a menudo para describir cosas que son impuras o no adecuadas para la presencia de Dios. Pneuma es una palabra que puede significar espíritu, viento o aliento, y en el contexto de espíritu inmundo se refiere a una entidad o ser espiritual. Cuando se combinan las dos palabras en el Nuevo Testamento, como en ataros pneuma, generalmente se traducen al inglés como espíritu inmundo. Este término a menudo se refiere a espíritus demoníacos o entidades que son contrarias a Dios y su pureza. El término espíritu inmundo aparece más de 16 veces en el Nuevo Testamento. 2. Demonios. En el Nuevo Testamento, el término traducido como demonios en algunas versiones del inglés proviene de dos palabras griegas principales. Diablos es una palabra que se traduce varias veces como diablo en muchas Biblias en inglés. Es de donde obtenemos el término diabólico en inglés. Diablos significa calumniador o acusador. En el Nuevo Testamento, a menudo se refiere específicamente a Satanás, el adversario. Daimonion es la otra palabra que se traduce comúnmente como demonios en muchas versiones modernas de la Biblia. Daimonion se refiere a espíritus malignos menores o seres sobrenaturales subordinados a Satanás. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a individuos que están poseídos por demonios o que tienen un espíritu inmundo, es este término
el que generalmente se utiliza, mientras que diablos se usa generalmente en referencia a Satanás. Dentro del Nuevo Testamento hay una distinción entre el uso de espíritu inmundo y demonio. Estos seres son reales. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos cómo estas entidades tienen un efecto tangible en este mundo. Realizó una extensa investigación y estudio en demonología y no puedo encontrar un solo verso en la Biblia que indique que estos seres han cesado sus operaciones en este mundo. No hay un solo verso que sugiera esto. Por el contrario, mi Biblia indica que en los últimos días habrá un aumento en la actividad de espíritus demoníacos y malignos. 1 Timoteo 4. 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sin embargo, si asistieran a la iglesia moderna, podrían creer que los demonios ya no existen. La Biblia nunca dijo esto. La Biblia nunca evita este tema, pero las iglesias modernas y los predicadores modernos evitan este tema. De hecho, te predicarán sobre obtener un avance, sobre vivir tu mejor vida ahora, pero no escuchamos sobre cómo tratar con la influencia demoníaca y el por qué. Capítulo 1. El surgir de la confusión espiritual. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un resurgimiento de la espiritualidad. Muchas personas están buscando respuestas más allá de lo material, lo que ha llevado a un aumento en la popularidad de movimientos espirituales no convencionales. Sin embargo, en este panorama espiritual diverso, también ha surgido un gran engaño. Mientras algunos buscan la verdad, otros son fácilmente seducidos por enseñanzas que distorsionan la palabra de Dios. Esta realidad ha hecho que la necesidad de discernimiento sea más urgente que nunca. La advertencia de Pablo en 2 Timoteo 4:3-4 resuena en nuestro contexto actual. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta profecía se cumple ante nuestros ojos. En la búsqueda de algo más profundo, muchos se desvían de la verdad y abrazan doctrinas que, aunque puedan sonar atractivas, no tienen fundamento en la Escritura. Es crucial recordar que no solo los falsos profetas están fuera de la Iglesia. También existen influencias insidiosas dentro de las comunidades cristianas que pueden llevar a los creyentes por caminos equivocados. La búsqueda de lo extraordinario, la fascinación por lo oculto y la obsesión por las experiencias personales han desviado a muchos de la fe fundamental en Cristo. Las reuniones de adoración se han transformado en espectáculos donde la emoción reemplaza la enseñanza sólida de la palabra de Dios. En medio de esta confusión, el llamado a volver a la verdad se vuelve imperativo. Capítulo 2. La naturaleza del engaño. El engaño se presenta de múltiples formas. A menudo comienza con una pequeña distorsión de la verdad. En el jardín del Edén, el enemigo susurró una media verdad que llevó a la humanidad a la caída. Así también, en nuestra época, muchas enseñanzas se presentan como verdades parciales, lo que puede llevar a los creyentes a adoptar creencias erróneas. Es esencial que los cristianos no solo lean la palabra, sino que la estudien en su totalidad, buscando entender el contexto y la intención de Dios. La importancia del estudio bíblico no puede subestimarse. Cuando los cristianos se sumergen en las Escrituras, comienzan a discernir la voz de Dios de las muchas voces que compiten por su atención. En Salmo 119, 105, se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios nos guía y nos protege del engaño. Sin embargo,
Esto requiere dedicación y esfuerzo. Muchos cristianos están dispuestos a dedicar horas a actividades triviales, pero a menudo descuidan el tiempo de calidad en la palabra. Además, el autoengaño se presenta como una de las formas más sutiles de engaño. La idea de que podemos ser suficientemente buenos por nuestra propia justicia puede llevarnos a una falsa seguridad. En Romanos 3:10 se nos recuerda: no hay justo, ni aun uno. Esta verdad es fundamental para nuestra comprensión de la salvación. No es nuestra bondad la que nos salva, sino la gracia de Dios a través de Jesucristo. La falta de conciencia de nuestra propia necesidad de gracia puede llevar a una fe superficial que se basa más en nuestras acciones que en la obra redentora de Cristo. Capítulo 3. Despertar a la... Capítulo 4. La vigilancia en la oración. La oración es una herramienta poderosa en la lucha contra el engaño. En Efesios 6:10-18, Pablo nos instruye sobre la armadura de Dios, que incluye la oración. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos equipa para enfrentar las tentaciones y los engaños del enemigo. La vigilancia en la oración es esencial. Debemos ser conscientes de las áreas en las que somos más susceptibles al engaño y buscar a Dios con fervor. La oración intercesora también es vital. Mientras oramos por nosotros mismos, también debemos orar por otros. En 1 Tesalonicenses 5:16-18 se nos instruye a orar sin cesar. Esta práctica no solo nos ayuda a mantener nuestra relación con Dios, sino que también fortalece a nuestra comunidad de fe. Cuando nos unimos en oración, nos protegemos mutuamente contra el engaño y las tentaciones. Además, la oración nos ayuda a discernir. En Santiago 1:5 se nos promete que si necesitamos sabiduría, debemos pedir a Dios y Él la dará. La sabiduría divina es crucial para navegar por el complicado paisaje espiritual de nuestros días. Cuando nos enfrentamos a enseñanzas que parecen confusas o contradictorias, debemos buscar la guía del Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Capítulo 5. La importancia de la doctrina sólida. La doctrina sólida es fundamental para la salud de la Iglesia y de cada creyente. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo escribe que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La enseñanza sólida no solo nos instruye en la verdad, sino que también nos corrige cuando nos desviamos. Es un ancla en tiempos de confusión. La falta de doctrina sólida ha permitido que las corrientes de pensamiento erróneas se infiltren en las iglesias. En lugar de aferrarse a la verdad de la palabra, muchos han caído en la trampa del relativismo, creyendo que la verdad es subjetiva y que cada uno puede tener su propia versión de la misma. Sin embargo, Jesús mismo declaró en Juan 14:6: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta afirmación excluyente debe ser la base de nuestra fe. El estudio de la doctrina no es solo para teólogos, es esencial para todos los creyentes. Los cristianos deben equiparse con conocimiento bíblico y teológico para poder discernir las enseñanzas que se les presentan. Los libros de teología, los estudios bíblicos y las enseñanzas de ministros fieles son recursos valiosos que no deben ser ignorados. Además, la comunidad cristiana debe fomentar el aprendizaje y la enseñanza entre sus miembros, creando un ambiente en el que todos se sientan animados a crecer en su fe. Capítulo 6. Las consecuencias del engaño. Las consecuencias del engaño son profundas. Un corazón engañado puede llevar a la ruina espiritual. Cuando las personas se desvían de la verdad, comienzan a tomar decisiones que pueden comprometer su fe y su testimonio.
En el 1 Pedro 5:8 se nos recuerda que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un corazón que no está alineado con la verdad de Dios se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Las divisiones en la Iglesia a menudo surgen de enseñanzas engañosas. Cuando los creyentes no se adhieren a la verdad, comienzan a pelearse entre sí sobre cuestiones doctrinales secundarias, mientras que la verdadera misión de la Iglesia se desvanece. Jesús oró en Juan 17:21 por la unidad de sus seguidores, pero el engaño divide y debilita. Capítulo 7. Regresar a la fuente. La clave para enfrentar el engaño es regresar a la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Cuando los creyentes buscan la verdad en la Escritura y permiten que Dios hable a sus corazones, comienzan a discernir el engaño más fácilmente. La práctica diaria de la lectura y la meditación en la palabra es esencial para crecer en la fe. El libro de Salmos está lleno de referencias a la importancia de la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». La memorización de las Escrituras y su aplicación en la vida diaria son fundamentales para protegernos contra el engaño. Cuando conocemos la verdad, somos capaces de identificar las mentiras que nos rodean. La comunidad también puede ser un recurso para regresar a la verdad. A través del estudio en grupo, los creyentes pueden analizar la palabra juntos, hacer preguntas y compartir perspectivas. Esto no solo fortalece la unidad, sino que también fomenta un ambiente de aprendizaje y crecimiento espiritual. Los grupos de estudio bíblico son oportunidades valiosas para profundizar en la verdad y fortalecer nuestra fe. Capítulo 8. Testimonio de vida. El testimonio personal es una poderosa herramienta para confrontar el engaño. Cuando los creyentes viven de acuerdo con la verdad de Dios, su vida se convierte en un testimonio visible de su gracia y poder. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Los testimonios de vida transformada son un poderoso recordatorio de que la verdad de Dios puede cambiar vidas. Al compartir nuestras historias de cómo hemos sido liberados del engaño y guiados hacia la verdad, alentamos a otros a buscar esa misma transformación. La vulnerabilidad y la autenticidad en nuestros testimonios pueden abrir puertas para que otros escuchen el mensaje del Evangelio. Además, la vida de un creyente debe ser un reflejo del amor de Cristo. En Juan 13:35, Jesús nos dice: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros». El amor es un testimonio poderoso que trasciende las divisiones y atrae a otros hacia la verdad. Cuando vivimos en amor y unidad, somos una luz brillante en un mundo oscuro. Capítulo 9. La esperanza en la verdad. A pesar de la confusión y el engaño, hay esperanza en la verdad. Dios es fiel y su palabra permanece constante a través de las generaciones. En el 1 Pedro 1:25 se nos recuerda que la palabra del Señor permanece para siempre. En tiempos de cambio y duda, podemos confiar en que la verdad de Dios no cambia. La promesa de Dios es que aquellos que buscan la verdad la encontrarán. En Jeremías 29:13 se nos dice: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Este llamado a buscar a Dios es una invitación a profundizar en nuestra relación con Él. A medida que buscamos su verdad, Él nos revelará su voluntad y propósito para nuestras vidas. Además, la comunidad de creyentes es un refugio de esperanza. Cuando los cristianos se unen en torno a la verdad, pueden apoyarse mutuamente en la lucha contra el engaño. La unidad en la fe fortalece el testimonio de la Iglesia y ayuda a otros a encontrar la verdad.